¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran en este día? Espero se encuentren perfectamente. Bien amigos, ya estamos cerca de empezar a construir nuestros primeros programas. Pero antes de esto es completamente necesario saber algo. El mundo de la programación se basa en la manipulación de datos. ¿Qué quiere decir esto? Pues fácil amigos, cualquier programa que vayamos a desarrollar sencillamente nace porque hay una necesidad de sistematizar la captura, procesamiento, almacenamiento y presentación de la información. Con esta frase amigos, quiero que entiendan que en esta era lo más importante es la información. Sin ella estaríamos prácticamente perdidos. Debido a esto y a la importancia de los datos, todos los lenguajes de programación nos proveen formas para poder manipular datos internamente, procesarlos y pues finalmente almacenarlos en una base de datos especializada. En este video no nos vamos a centrar en base de datos, puesto que eso es un tema un poco más avanzado y que seguramente lo veremos más adelante cuando ya tengamos más práctica, ¿vale? Pero eso sí amigos, a suscribirse todos a mi canal, porque al ritmo que vamos muy pronto estaré creando videos mucho más avanzados y espero sigan aprendiendo junto conmigo. Entonces, la idea de este video es mostrarles lo que en programación se denomina manejo de variables y constantes. Entonces amigos, prepárense que comenzamos. Cuando creamos una variable, lo que se hace internamente en la computadora es simplemente reservar un espacio de memoria para el almacenamiento de dicho dato. Al crear la variable, es importante especificar el nombre y también decirle a la computadora el tipo de dato y en algunos casos el tamaño de esa variable, pues para que precisamente sepa cuánto espacio reservar y cómo actuar con los datos que se van a almacenar. Si hablamos del nombre de la variable, pues tendríamos que decir que este debe ser corto y descriptivo, según el dato que almacenará. Porque sería un poco ilógico llamar a una variable, por ejemplo, edad, si lo que vamos a almacenar en ella es el peso de la persona, ¿verdad? Sin expandirnos tanto, existen diferentes estándares que nos ayudan a llevar un orden al momento de ponerle nombre a nuestras variables. Así que si quieres profundizar en este tema, coméntalo y si es posible realizamos un video orientado a este tema. Vimos que otra de las propiedades de las variables es su tipo de dato. Esto es importante porque según ese tipo, la computadora sabrá cómo actuar con los datos que almacenamos en la variable. Entonces, veamos los tipos de datos que comúnmente se utilizan en los lenguajes de programación. Número entero. Al declarar una variable de este tipo, le diremos a la computadora que almacenaremos números como 10, 15, 4567, menos 3453, menos 6573. Observen que estos números no tienen decimales, por eso se denominan enteros. Número decimal. Este tipo de dato sirve para crear variables donde necesitamos almacenar números, pero en este caso con cifras decimales, es decir, por ejemplo, 45.78, 3.2, menos 10.4, menos 567.34. Booleano o verdadero y falso. Si declaramos una variable de este tipo, los únicos valores que puede tomar la variable será 1 que representa verdadero o 0 que representa falso. Y este tipo de variables comúnmente las podemos utilizar para control dentro de nuestro código. Por ejemplo, en condicionales o ciclos para saber cuándo detener o comenzar las instrucciones. Carácter. Si le asignamos este tipo de dato a una variable, en ella podremos almacenar cualquier carácter o símbolo que se encuentre dentro de la lista de símbolos ASCII. En pocas palabras, podemos almacenar por ejemplo la letra A, la letra B o la letra C. Y no solo letras, sino también podríamos almacenar por ejemplo una arroba o un signo pesos. Inclusive amigos, podemos almacenar números de una cifra, como el 1 o el 2 o el 3. Pero mucho cuidado porque es muy diferente el tratamiento que le dará la computadora a este tipo de dato. Amigos, una nota importante. En este tipo de dato no podemos almacenar por ejemplo ABC en una misma variable al mismo tiempo, porque este tipo de dato está configurado para almacenar solo un símbolo a la vez. Cadena de caracteres. Con este tipo de dato, al igual que el tipo de dato carácter, podemos almacenar cualquier letra o símbolo de la tabla ASCII.
pero en este caso sí podemos almacenar más de un carácter o símbolo a la vez. Por ejemplo, podemos almacenar palabras como ABC o perro o gato. Amigos, estos son los tipos de datos esenciales y básicos de todo lenguaje de programación, y por el momento son suficientes para dar nuestros primeros pasos en programación. Seguramente con el tiempo iremos descubriendo muchos tipos de datos más y los sabremos utilizar sin problemas. Esta sería la información principal que debemos saber sobre las variables. Pero amigos, en programación existe algo que se llaman las constantes. No nos compliquemos. Sencillamente, las constantes son exactamente iguales a las variables. Solo tienen una diferencia y las vemos claramente en su nombre. Amigos, las variables se llaman así precisamente porque los datos que vamos a almacenar en ellas seguramente los vamos a manipular durante todo el proceso y cambiarán según el tratamiento que le apliquemos. En cambio, a las constantes les asignamos un valor al principio del programa y este no deberíamos afectarlo por ningún motivo. Antes de finalizar este paseo por la teoría de variables y constantes, es importante ver unos sencillos ejemplos de uso de estas y algunas características importantes. Vamos a ello, amigos. Bien, amigos, entonces estamos aquí ya frente a los ejercicios del tema de hoy, que eran las variables, ¿cierto? Y las constantes. Bueno, amigos, entonces aquí vemos en pantalla en este momento este cuadro con 4 ejercicios, 4 ejemplos que vamos a ver a continuación y un mensaje. Entonces, este mensaje que nos dice, amigos, por lo general las variables y constantes se declaran al inicio. Entonces es un mensaje para tener en cuenta. Cada vez que comencemos nuestros programas, lo primordial, lo ideal sería que todas las variables las declaremos al iniciar. Se puede hacer declarar variables de pronto en algún momento pues después en el programa, pero la idea es que por orden las hagamos al inicio, ¿vale? Entonces es un mensaje nomás. Listo, entonces tenemos 4 ejemplos acá en este momento. El primero nos dice que necesitamos almacenar la edad de las personas. El segundo nos dice que necesitamos almacenar solo la inicial del nombre de las personas. Tercer ejemplo dice almacenar el nombre de la persona. Entonces aquí nos piden almacenar el nombre completo. Y finalmente un cuarto ejercicio como matemático, digamos así, ¿cierto? En donde nos piden hallar el área de un círculo. Bueno, amigos, vamos a ver. Entonces estos 4 ejemplos, vamos a ver es cómo se declaran las variables, cómo podríamos declarar variables y cómo podríamos asignarle valores en el transcurso, digamos, de nuestro programa, ¿vale? Entonces, en el primer ejemplo, almacenar la edad de las personas. Pues vamos a almacenar enteros, ¿cierto? Las edades de las personas se miden en años, digamos que enteros, ¿vale? Entonces, ¿cómo sería esto? Deberíamos declarar, al inicio de nuestro programa, deberíamos declarar la variable de esta forma. El nombre de la variable y el tipo de dato que vamos a utilizar. En este caso vamos a llamar a la variable, por ejemplo, edad, porque lo que vamos a almacenar son las edades de las personas y le asignamos el tipo de dato entero. En algunos programas, en algunos lenguajes de programación, mejor, el orden de declaración de las variables cambia. Entonces, en algunos programas, en algunos lenguajes de programación nos van a decir que primero va el tipo de dato y luego el nombre de la variable. Entonces, debemos utilizar cualquiera de esas 2 declaraciones según el lenguaje de programación que estemos utilizando. Nombre y tipo de dato o tipo de dato y nombre. Después de tener declarada la variable, lo que debemos hacer es pues empezar a utilizar dentro de nuestro programa, ¿cierto? Entonces más adelante en nuestro programa podríamos revisar y hacer las siguientes asignaciones. Algunas de estas están mal, ya vamos a ver por qué, yo creo que ya se dieron cuenta, ¿cierto? Estamos hablando de la edad, entonces edad igual a 8, efectivamente es un entero, está bien. Edad igual a 10, sí, también funcionaría si en algún momento lo asignamos. 80, sí, está bien. En este caso, edad igual a b, pues es obvio que es una asignación que está mal hecha, porque si nosotros vemos, en ningún momento puede ser que esta b sea una variable que hayamos declarado anteriormente, pero no existe dentro de nuestras declaraciones de variables, por lo tanto, saldría un error. Y tampoco, si no es una variable, no podríamos asignarle directamente una letra porque estamos hablando de enteros. Entonces esta declaración acá o esta asignación estaría incorrecta, ¿vale?
Y lo mismo, si nosotros le decimos edad igual a 10.5, esto está mal, ¿cierto? Saldría un error en nuestro programa porque estamos hablando de una variable de tipo entero. Recuerde que los enteros no llevan decimales, entonces esta sería una asignación incorrecta. Así veríamos entonces cómo declaramos variables enteros y las utilizamos dentro de nuestro programa, ¿vale? Pasemos al siguiente ejemplo, que sería este de acá. Almacenar la inicial del nombre. Vale, entonces aquí ya no vamos a almacenar enteros, ¿cierto? Ni números, vamos a almacenar un símbolo o una letra, ¿cierto? Entonces, para ese caso vamos a declarar una variable que se llame inicial y le vamos a asignar el tipo de dato carácter. O, pues depende del lenguaje de programación, haríamos primero el tipo de dato y luego el nombre de la variable, ¿vale? Teniendo la variable declarada, iríamos a la utilización dentro de nuestro programa. Entonces, ¿cómo sería acá? Inicial igual a, entre comillas, la A, ¿cierto? Entonces, inicial y entre comillas la A. Eso está bien. Recordemos que en algún momento yo les dije que las asignaciones de las variables que son de carácter o de tipo cadena, ¿cierto? Deben ir siempre entre comillas. ¿Para qué? Para que el sistema pueda determinar en dónde comienza y en dónde finaliza nuestra cadena o el carácter que le estamos asignando a la variable. Entonces es muy importante, entre comillas, ¿vale? Ahora, inicial igual a b entre comillas, sí, también está bien, estamos asignándole un carácter y está entre comillas. Inicial igual a 1. Recuerden que yo en algún momento les dije que los caracteres podemos meter símbolos, podemos meter letras, números, lo que queramos, ¿cierto? Pero siempre y cuando vayan entre las comillas. En este caso, inicial igual a 1, le estamos asignando un 1 directo, por lo tanto muy seguramente el programa nos va a sacar que hay un error, ¿listo? Entonces esta asignación no la podemos hacer a una variable de tipo carácter. Pero esta de acá, inicial igual a 1 entre comillas, esa sí la podemos hacer, porque le estamos diciendo que lo que viene a continuación es un carácter y que es el 1, ¿vale? Perfecto. Ahora le vamos a hacer la asignación inicial igual a CE, entre comillas. Bueno, ahí está bien, ¿cierto? Entre comillas está bien, pero recordemos que el tipo de dato carácter solo nos reconoce un símbolo a la vez. Entonces, si le estamos asignando la C y la E, muy seguramente el programa nos va a decir que eso también es un error, porque carácter solo un dígito o símbolo a la vez, ¿vale? ¿Vale, amigos? Entonces, fácil, ¿cierto? Vamos, pasemos al tercer ejemplo. Dice, almacenar el nombre de la persona. Entonces nos dicen almacenar un nombre, o sea, en este caso vamos a tener que utilizar una variable de tipo cadena, porque no vamos a asignar solo un símbolo, sino varios a la vez, ¿vale? Entonces, ¿cómo sería la declaración? Llamamos el nombre de la variable y le asignamos el tipo, o dependiendo del lenguaje de programación, tipo de dato y variable, el nombre de la variable. ¿Listo? Entonces, vamos a ver las asignaciones correctas e incorrectas. Nombre igual a Julio César, entre comillas. Está bien, está perfecto, porque es una cadena, varios símbolos dentro de comillas. Perfecto. Ahora vamos a ver. Nom igual a Iván Ramiro. Ese está mal, ¿por qué? Pues porque ya le hemos dicho, ¿no? Entre comillas debe ir, porque si no, el sistema no va a saber dónde comienza y dónde termina nuestra asignación, ¿cierto? En este caso hay un espacio, él no sabría determinar en dónde comienza y termina la asignación. Así no tengamos espacios, siempre debe ir entre comillas, ¿ok? Nombre igual a Carlos 1. Entonces está bien, tiene un número acá, no importa, está entre comillas, todo perfecto, ¿cierto? Nom igual a 567.30. Está mal porque no está entre comillas. Si estuviera entre comillas estaría bien, pero no, entonces está mal. Nom igual a C. Listo, está también igual, está perfecto, aunque esta asignación iría mejor si estuviéramos utilizando una variable de tipo carácter, porque estamos utilizando solo una variable, solo una asignación de un símbolo a esta variable, pero no nos interesa porque cadena sirve para almacenar de uno o más caracteres, ¿vale? Al tiempo, ¿vale? Entonces esta asignación estaría correcta. Perfecto, entonces vamos aquí, ya vemos cómo se asignan diferentes tipos, ¿cierto? De datos y cómo se utilizan. Vamos a ver un ejemplo un poco más complicado, entre comillas, digamos, porque sigue siendo algo muy sencillo para iniciar y comprender aquí más bien el asunto, ¿cierto? Entonces ya nos vamos a hallar un área de un círculo, ¿cierto? Es un problema matemático, hallar el área de un círculo. Yo no sé si ustedes recuerdan
Pues cuando estudiábamos vimos vimos esta fórmula que precisamente es para hallar el área del círculo. Entonces el problema nos la plantea y nos dice que la fórmula que debemos utilizar es área igual a pi por el radio del círculo al cuadrado, ¿vale? Entonces recordemos que pi equivale a 3.1416. Entonces aquí vemos que ¿por qué nos están dando ese valor? Pues porque en esta fórmula hay una constante y la constante es pi. Esta pi nunca va a variar, ese valor nunca va a variar, así sea un círculo grande, un círculo pequeño, lo que sea, eso no va a variar porque es una constante que nos dicta esa fórmula, ¿vale? Entonces ya tendríamos una constante. Entonces, ¿cómo haríamos para declarar esa constante? Pues como les habíamos dicho en la teoría, las constantes se manejan de la misma forma que una variable, ¿vale? Igualitico que una variable, lo único es que le vamos a asignar un valor y ese valor nunca va a cambiar durante nuestra ejecución de nuestro programa, ¿vale? Entonces, ¿cómo sería? Pi la declaramos y la declaramos de tipo decimal, ¿listo? Y de una vez a pi le hacemos una asignación y le decimos que es 3.1416, que es el valor constante que nos asignaron o que nos dicen en el problema, ¿cierto? Entonces con esto ya tendríamos declarado una variable, una constante y le declararíamos un valor, ¿listo? Ahora tenemos la variable a, que también la vamos a hacer decimal y es donde vamos a guardar el resultado del área del círculo. Y tenemos la variable r, que también es decimal y donde vamos a guardar el valor del radio del círculo al cual le vamos a hallar el área. ¿Listo? Entonces nuestro programa sería muy sencillo. Le decimos que leer r, ¿cierto? Recordemos que esta sentencia lo que hacemos es esperar a que el usuario nos digite por teclado, ¿cierto? El valor del radio. Entonces va a ser un decimal. Cuando ya el usuario nos digita el valor, vamos y utilizamos la fórmula que nos dijeron. Entonces, a es igual a pi, que ya tiene su valor, que es 3.1416, por, esto es un asterisco que representa la multiplicación, ¿cierto? R, que es lo que nos digitó el usuario, al cuadrado, ¿cierto? Entonces, cuando el sistema haga esta operación, pues lo único que vamos a hacer es escribir A, y lo que vamos a hacer es mostrarle en pantalla al usuario el resultado que tiene A, ¿cierto? El valor que tiene A para ese ejercicio. Entonces aquí vemos cómo se declara una constante y si no hay ninguna diferencia, lo único es que le asignamos un valor y lo ideal es que ese valor pues nunca cambie a lo largo de nuestro programa. Así cuando vayamos y ejecutemos el programa una vez y metamos un radio, por ejemplo 2, nos va a dar un resultado. Luego vamos y ejecutamos el programa otra vez y ponemos que radio es igual a 3 y nos va a dar otro resultado. Pero pi siempre va a ser una constante que es 3.1416. Bien, entonces aquí vimos declaración de variables, vimos declaración de constantes y su utilización y vemos que no hay ningún conflicto, ¿vale? Recuerden amigos, las variables y las constantes tratemos de declararles siempre al inicio de nuestros programas. Amigos, estos serían 4 ejemplos muy sencillos donde vemos cómo se declaran constantes y variables. Espero lo hayas entendido y pues vamos a ver entonces y continuamos con nuestros videos, ¿vale? Hasta luego amigos. Perfecto amigos, llegamos al final de este video. Espero esté todo claro y recuerden amigos, vienen más videos, así que suscríbanse a mi canal, activen las notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos y contenidos y estamos en contacto. Hasta una próxima amigos. Chao.